¿Qué tal, chicos? Pues, como vimos la clase pasada, hablamos un poco sobre las etapas de las civilizaciones antiguas. Estamos ahora con historia. ¿Cómo, perdón? Ah, estamos aquí en lo que es historia universal. Pues principalmente vamos a abarcar lo que son las características de las civilizaciones antiguas. Este, pues empieza en Egipto. Pues una de las antigüedades, los pueblos romanos griegos, egipcios, celtas y americanos eran pues principalmente politeístas. Por lo general, estas culturas tenían un panteón de dioses, así se le denominaba. El panteón de dioses en el que los que creían y con los cuales se comunicaban a través de ciertas personas que dispondrían de dicha capacidad de intermediación. Tal es el caso de los sacerdotes, de los monjes, de los brujos, de los chamanes, de pues, las pitonisas en Grecia, tal es el caso de todo esto, estas personas que se dedicaban pues, al lado espiritual y pues mucho valor dentro de estas culturas eran pues claro de ejemplo pues de mucha experiencia, de mucho conocimiento que se ponía a práctica, se ponía a disposición de todas estas personas. En el caso de Egipto, pues como lo hemos visto, en tres, en tres procesos o en tres momentos. Tal es el caso de que Egipto empezó en lo que es el periodo finalizando la prehistoria e iniciando la edad antigua, entre la invención de la escritura. Empezando la invención de la escritura empezó una civilización llamada los sumerios. Los sumerios tenían pues una deidad politeísta en el cual pues ellos tenían ya empezaban con este margen de deidades y de politeístas porque era vasto, más que sus principales dioses eran tres. Luego pasamos a los que son los egipcios. En los egipcios se creía o se tenía esta tradición en cual cuando tú morías pues podías pasar a otra vida, había otra vida después de la muerte, el cual dependiendo tu estatus social pues era la muerte que te tocaba. En este sentido, pues tenemos en cuenta que los faraones eran dioses en la tierra, así se les denominaba. Reinado, ellos ya eran tratados como dioses. También entraba el periodo medio, y el periodo medio era del 2123 al 1784 a.C. En el nuevo fue de 1570 a 1070 a.C. En el nuevo periodo duró 500 años, que fue el menor a comparación de los otros, y eso que pues es un chorro de tiempo, ¿no? En esta civilización se destaca la figura del faraón, como se había comentado ahorita, cargo que deseo del imperio antiguo, era considerado dios en la tierra y por tanto gozaba de un poder absoluto. En la antigüedad se remontaban pues, los albores de la civilización aproximadamente desde el tercer milenio, antes de nuestra era o antes de Cristo, así se le denomina. En las civilizaciones antiguas pues imperaba lo que es Mesopotamia, Egipto, India y China. También estaban, pues por otra parte, los hitas, los hebreos, Fenicia, los fenicias y los celtas, pues era esta parte de los vikingos, que ahorita la próxima clase vamos a hablar de ellos, lo que es la Persia y los mongoles. En las características de la antigüedad, pues los pueblos eran principalmente agrícolas, era su función, pues más que nada. Empezaban con esta función de que sus dioses eran zoomorfos o tenían rasgos de animales. Y es lo que vamos a ver ahora en esta clase. Tenían un dios, de los dioses principales, específicamente en Egipto, estaba Ra,
y Amón. Ra es la divinidad principal, es como Zeus en Grecia, es como Júpiter, creo, en Roma. Entonces, en este sentido, es la divinidad principal y pues representaba al sol, el sol como máximo exponente de Amón, por otra parte, también se le representaba con dos plumas de halcón, que van a ver la imagen, parece un elefante. Asimismo, su animal era el ganso y el carnero. Son los animales que se identifican. Él fue el dios que imperó el patrono de la monarquía. Ambos fueron emperadores que imperaron por el tiempo de la época mayor, así se le llamaba, y el esplendor de Tébano. También hubo una deidad en este transcurso que se llamaba Amon-Ra, y pues suponía la unión del dios Amón y el dios Ra. Era una unión de ambos, en los cuales como si se hubieran fusionado o hubieran unido sus fuerzas, y pues para crear más adeptos. Originariamente se estudió que esta unión que se creó en realidad no fue una unión como tal, sino quisieron obtener más adeptos a la religión, y se unieron dos civilizaciones, porque es importante destacar que dentro de Egipto, a pesar de que estaban regidos por las mismas costumbres, pues había distintas civilizaciones dentro de todo Egipto. Cada civilización pues contaba con distintas deidades, o había muchas deidades, porque cada vez que un faraón moría, pues era una deidad nueva. Entonces, pues muchas civilizaciones o muchas sociedades se enfocaban en ciertas deidades. Entonces, por eso que se creó esta unión, para crear más adeptos y aumentar más el número de seguidores. También estaba Anubis y Horus. Anubis es representado como un hombre con la cabeza de un gran perro, creo que es el más conocido. Pues si se fijan, van a ver la imagen, que es con cabeza de perro, quien facilita la ascensión del muerto hacia una región celestial. Es considerado como el patrón de los embalsamadores. Anubis era como la representación de la muerte en muchas culturas de Occidente. Era el encargado de recoger al fallecido y llevarlo a una transición pues adecuada. Horus pues es el hijo de Isis y Osiris, es el señor del cielo y está representado con una cabeza de halcón, cuerpo de humano, y con su defecto, con un hombre que tiene pues es el dios de la realeza. Era representado por un dios, por un emperador, que también fue embalsamado y momificado, y utilizaba esta máscara de halcón. Pues la representación del dios de la realeza, prácticamente era como el patrono de la realeza. Osiris, pues ahorita lo mencionamos, es el señor del mundo subterráneo, que contiene las semillas de la vida, y es que protege a los difuntos en el más allá. Es muy parecido a Anubis, pero la diferencia es que este dios ya te recibía, mientras que Anubis te llevaba por este camino. Osiris era el que imperaba en ese reino subterráneo, por así decirlo. Está representado con una tiene, pues es de color verde, tiene una barba y tiene un sombrero también blanco con azul. Set se consideraba como una deidad malvada, era el dios del desierto, de las sequías y de las guerras. Está representado con una cara como oso hormiguero. Tiene pues el símbolo de la reencarnación en una de sus manos y un centro en su otra mano. Casi siempre esta deidad está representada como la contraparte de Ra,
que es, a pesar de que Ra es el dios de la divinidad principal y es el dios que representaba el sol, la creación y lo bueno, pues él representaba las sequías, el desierto, la guerra. Era como el dios de la guerra, el dios pues, de las cosas negativas. Pero pues a pesar de esto, seguía siendo deidad y se le rezaba antes de cualquier batalla. La tríada se le dominaba, pues bien vale anotar la pena, que este concepto fue establecido haciendo uso de la estructura familiar, pues ya sea pues un padre, una madre y un hijo. Tal es el caso de Isis y Osiris, y su hijo siendo Horus. Entonces aquí estaba esta triada de que es hijo de Isis y de Osiris. En este caso, pues ya empezamos a ver un precepto o un patrón que pues se va recorriendo a lo largo del tiempo hasta ahora, ¿no? Como tal es el caso de Occidente con la Sagrada Familia, que es la Virgen María, San José y Jesús. Entonces ahí también ya son tres como principales, pues en Occidente pues es una deidad, pero pues están los santos, ¿no? Entonces aquí vamos a ver esto de los santos, pues son básicamente como las deidades en este Oriente, a las cuales pues se ve la representación o se ve la comparación. Digamos que en Occidente, pues Dios es como Zeus y todos los santos son como las otras deidades que se fueron mencionando. Pues hay que recordar que respecto a los dioses egipcios, en un comienzo eran eminentemente locales, o sea, como les comentaba, por eso había tantos, porque se representaban en ciertas localidades dentro de Egipto. Hay que tomar en cuenta también de las construcciones principales, pues está la Gran Esfinge de Gizeh, pues esta figura de Tutankamón. Hay frescos de Ramsés III. Fresco se le denomina a las pinturas, a los jeroglíficos. Es una manera diferente de mencionar. Akhenatón y Nefertiti pues fueron una construcción muy emblemática de dos faraones que estuvieron en ese tiempo. El río Nilo de Egipto era considerado sagrado. Pues mismo era el origen mismo de la vida y de la fertilidad. Ahí hacían distintas celebraciones, distintos procesos en los cuales hacían ofrendas, se bañaban ciertas personas, no estaba permitido que se bañaran todas las personas para establecer ciertos rituales. A su alrededor del desierto pues es extenso e inconmensurable, es muy grande, y pues es un área habitada por la muerte principalmente, lo que es el desierto. A pesar de que el desierto lo denominaban como algo sagrado, pues ahí era donde imperaba Set, en el cual pues era el dios de la muerte y el dios de la guerra. Entonces pues había que irse con cuidado. Akhenatón, que es el que ahorita mencionamos, pues fue el cuarto faraón de Egipto en el periodo de 1350 y duró hasta 334 a.C. Fue un marido de Nefertiti, fue destinada a ella y a identificarse con Atón, el solar o disco solar. Amenofis, que fue Amenofis IV, junto con Nefertiti, introdujeron el culto monoteísta. Es decir, ellos crearon en el sentido de este dios Atón, que era otra deidad representada con el sol, porque les comento que había muchas deidades y entonces pues había repetidos, por así decirlo, pero pues era del disco solar, no era del sol. Entonces Atón, el dios del disco solar, pues Akhenatón y Nefertiti eran muy devotos de esta deidad. Entonces ellos como emperadores decidieron
darle menos valor a todas las deidades que se encontraban en esos momentos y darle como toda la atención a esta deidad. Entonces, dándole esta atención a esta deidad, crearon pues, los principales cultos monoteístas, es decir, que únicamente creían en un solo Dios, a pesar de que eran politeístas, pues ya empezaron a introducir esto del monoteísmo. Tutankamón, pues era yerno de Agnatón. Tutankamón, pues era esta construcción que todo el mundo conocemos, que es la pirámide que tiene cuerpo de jaguar o de gato y tiene la máscara de uno de los emperadores. Pues se construyó en 1337 a.C. y fue enterrado en una lujosa tumba en los Valles de Reyes. Ramsés III también fue uno de los principales emperadores en esta civilización. Pues fue un gran faraón de Egipto, que duró desde 1198 hasta 1176 a.C. Fue líder militar que salvó en varias ocasiones al país de la invasión de los denominados pueblos del mar. Los pueblos del mar eran esta civilización llamada vikinga, que es lo que vamos a tomar la próxima clase. En la Gran Pirámide de Gizeh es un monumento representativo de Egipto, construido hacia los 2500 años antes de Cristo por orden del faraón Kefren. La Gran Pirámide de Keops, también muy importante, y es construida durante el reinado del faraón de Egipto, pues Keops. Se encuentra a la derecha de la Esfinge de Kefren. Estas construcciones fueron construidas en perfecta sincronía, que hicieron una comparativa y una observación de las constelaciones del espacio a la construcción de estas pirámides, y estaban perfectamente alineadas con ciertas constelaciones que ellos denominaban como deidades. Entonces, en este caso, pues decíamos, en aquel tiempo pues era bien difícil o casi prácticamente imposible tener una tecnología que supiera sobre esto. Entonces, pues ahí empiezan muchos secretos, o a lo mejor es tecnología que se perdió con el paso del tiempo, y por eso se le denominan como esos secretos. También pues raza pues que empieza a decir no, es que en nuestra civilización pues no éramos 100% humanos, ¿no? Había otras civilizaciones, otras razas, otras criaturas, ¿no? Por así decirlo. Pero pues es parte del folclore que se fue manejando a lo largo de la historia. También tal es el caso de China, de México, de los vikingos. O sea, todos tienen este origen extraño y desconocido que por más que le han escarbado historiadores, pues no han llegado a una conclusión exacta. Hay teorías de cómo se construyeron ciertas pirámides, hay teorías de cómo se construyeron en ciertos lugares, pero en sí nunca ha existido pues algo claro o algo palpable en que podamos decir esto es lo que pasó. El fin del imperio egipcio, fue en el año 30 a.C., duró muchísimos años. Cleopatra VII se quitó la vida pues cuando acabó la milenaria historia del Antiguo Egipto. Como que con ese suceso se terminó, puesto que hubo un imperio de Alejandro Magno, que fue el que conquistó esta zona. Varios años de hambrunas, inestabilidad interna y el acoso de los romanos acabaron con el resto del imperio de los faraones. Fue poco a poco, no se acabó de tajo, pero como que con esta situación, este suicidio de Cleopatra, fue lo que marcó este cambio. 30 años antes de Cristo. Así es que pasamos en otro lado, en otro continente, en Asia, que estamos en China. La civilización de China pues fue una de las civilizaciones más antiguas del mundo.
no es que pasara después de Egipto, sino estaba pasando a la par. Mientras pasaba esto en Egipto, esto pasaba en China. Una de las civilizaciones más antiguas del mundo, con continuidad hasta la actualidad. Pues seguimos hablando de China como las principales potencias mundiales. Tiene sus orígenes en la cuenca del río Amarillo, donde surgieron las primeras dinastías. Las primeras dinastías pues fueron tres: Xia, que es X-I-A, Shang y Zhou, Zhou con Z, Shang con S. Pues existían distintos dioses y se caracterizaban principalmente, o uno de los principales aportes que fueron hasta la actualidad, pues fue la invención del papel, de la brújula y de la pólvora. Y tal es el caso de que estas tres invenciones están vigentes hasta el día de hoy. Esas tres invenciones no solo se quedaron en China, sino se fueron por todas las partes del mundo. También su sistema monetario fue uno de los más exactos, de los más correctos. Pues es un pueblo milenario establecido en el lejano oriente, en el río Qiang, que se le denomina como azul, y el río Huanghe, que es el río amarillo, como lo mencionábamos ahorita. El autoencierro característico de China es un gesto en el que se proyecta la contemplación y el aprendizaje cotidiano del silencio. Como lo mencionamos la clase pasada, ellos tenían un avance muy grande dentro de su espiritualidad, eran muy espiritualistas. Por lo mismo, tenían un gran avance dentro de la meditación, dentro de la expansión de la conciencia, dentro de la creencia de la reencarnación. También eran politeístas. Ellos creían en este sentido de la expansión de conciencia en un crecimiento espiritual personal, que creciendo tú como persona podías expandirlo hacia los demás. Por eso la mayoría de sus deidades están en pose de meditación, están en serenidad, están en tranquilidad, porque ellos empezaban a transmitir mucho eso en sus creencias. El hecho de que eres tú, pero al ser tú, al estar contigo mismo, estás comunicándote con todo tu entorno, estás comunicándote con la naturaleza, estás comunicándote con la sociedad, estás comunicándote con los animales, estás conectándote con el universo. Entonces, es una manera de ver muy, muy interesante de esta civilización. A pesar de que tenía distintos dioses, pues también salieron el caso del budaísmo, pero pues eso ya es un periodo más actual. En la antigüedad existían distintas deidades, tal es el caso de Putza, que es Pu-TZA. Es la diosa que representa la fecundidad y en simultáneo el poder de la naturaleza. Más adelante vamos a ver sobre la mitología griega. Existía una diosa muy similar, que es Afrodita. Afrodita también era la diosa de la fecundidad y de la fertilidad. También tenía el poder de la naturaleza. Esta diosa Putza se representaba con 16 brazos. Está sentada en una flor de loto y en cada mano lleva flores, un cuchillo y una fruta. En este sentido era muy similar, puesto que todas las civilizaciones era, digamos, un viajero de Grecia que fue a China y observó estas deidades y dijo, me parece muy interesante. Llegó a Grecia y dijo, ¿saben qué? Pues existe Afrodita, y pues es la diosa de la fertilidad, y empezaron a construirla y empezaron a hacer toda esta mitología y empezaron a hacer toda esta creciente. Entonces no es tanto como que sí se representaba, o habrá personas que sí lo crean, pues ahí está el misterio, ¿no? Pero eran copias o reproducciones de deidades de distintos lugares. Tal es el caso que tanto en Egipto como en China, como en Roma, como en Grecia, hubo y está representado de una manera oficial
hay varios grabados de historias de una mujer virgen que tuvo un hijo, y que ese hijo tuvo 12 seguidores o 12 apóstoles, y pues era el Hijo de Dios. Entonces eran deidades. Entonces pues era la reproducción muy palpable pues de una historia que conocemos aquí en Occidente, en México especialmente, que pues impera pues, la religión católica, y pues era referente a eso. Y eran civilizaciones mucho más antiguas de las que conocemos ahora. Entonces fíjense qué interesante que antes de que pasara esto, incluso pues en periodos y años antes de Cristo, pues ya existían precedentes o ya existían patrones muy similares a la historia de Jesucristo, pero con otra deidad. Ya pues muchas cronológicamente, pues muchas veces, mucho tiempo después, empezaron a comparar y decían que los tiempos coordinaban perfectamente y que no sé qué. O sea, que coordinaban en el sentido de que cuando pasó, digamos, en Egipto, a un tiempo exacto pasó en China, digamos, y a un tiempo exacto después pasó ya en Occidente, y a un tiempo exacto después pasó en tal lado. Entonces ya eran pues comparativas no fáciles de demostrar, no fáciles de decir que sí pasaron en realidad, pero están ahí presentes y se mencionaron, y pues ahí sí hay escritos que lo dicen. Pues ya también sigue siendo un misterio de estas deidades, un misterio de estas comparativas, pero pues yo me pongo a pensar si en la antigüedad Grecia le pirateó a China o China le pirateó a Grecia, pues a lo mejor también se puede piratear todo este crecimiento, toda esta ideología o todas estas deidades, pero pues ahí está a la creencia de cada quien. Sin embargo, pues hay precedentes que nos dicen lo contrario. Entonces, Putza es la diosa que representa la fecundidad y el simultáneo poder de la naturaleza. Se trata pues de una semejanza impresionante con Afrodita, que lo vamos a ver ahorita más adelante. También está un dios que se llama Luisin, Lui-I-SI. Es el dios del trueno, es el dios del rayo, cuenta con una figura monstruosa, lo van a ver en su presentación, en el cielo que siempre está destruyendo las nubes, rasgándolas. Tiene el pico de un águila, siendo así como un símbolo de acuerdo con la cosmogonía china. Pues el rayo pues representaba la velocidad y es una expresión de los dioses alados de esta clase. Pues aquí lo representan pues uno de los dioses más conocidos, y conocidos ni siquiera por su cultura, sino conocidos por Marvel, ¿no? Que pues es Thor, que es el dios del trueno, el dios del rayo, o el dios del rayo también podría ser Zeus. Entonces son todas estas similitudes que muchos historiadores dicen, bueno, historiadores teólogos mencionan que no es que sean reproducciones de otros dioses, sino que son los mismos dioses representados de otras maneras. Entonces, pues ahí está también la disyuntiva. Entonces, él incluso hasta tiene como el pico del águila está representado como un hacha, entonces como un martillo. Entonces es muy, muy, muy similar a esta deidad. Está también Kang. Kang es una divinidad que antes era un antiguo príncipe que tenía muchísima sabiduría. Debido a esta capacidad intelectual, pues él demostró pronto a los dioses y lo tomaron la decisión de otorgarle un lugar dentro del círculo de las deidades. Por así nombrarlo definitivamente como el rey sabio, se le denomina como el rey sabio. Pues en su cabeza hay ciertas representaciones donde lo representan con una corona muy brillante con piedras. También lo representan pues sin nada, con la cabeza descubierta, con el cabello largo, y tiene 4 ojos. Esos 4 ojos pues representan la sabiduría, y tiene unos ropajes de hojas.
o ropaje dorado en forma de hojas. Y pues representaba también la sencillez o la simpleza, pero a pesar de que eran hojas, también era oro. Entonces era representado como deidad, a pesar de su sencillez. Este dios lo representan mucho o lo comparan mucho con Odín, que es un rey nórdico, un rey celta. Este dios, pues él vendió su ojo por conseguir la sabiduría, o conseguir esta sabiduría inmensa. Y pues este dios también es el dios de la sabiduría, y pues Odín también. Entonces ahí está la diferencia. Bueno, y Odín y Zeus son muy, muy similares, pero pues ahorita lo vamos a ver más adelante. También existe Guo Shu. Este dios cuenta la historia que dejó su casa luego de ver cómo su hermano fue ejecutado o asesinado. Tomó la decisión de seguir a Tao. Tao era un dios en esa antigüedad. Aquí ya hay ciertas dinastías en las cuales se les denomina como TSAO. Estas deidades eran directamente como referenciados o heredados por Tao. Y durante su trayecto encontró pues a los inmortales Xun Li y Xun Lao. En este momento le consultaron por el camino y le respondieron señalando directamente el cielo. Después preguntó por dónde estaba el cielo. Estamos hablando aquí de una mitología china, no es algo que pasó en verdad. Le señaló su corazón. Desde ese momento los inmortales le enseñaron a cada uno de los secretos la perfección y pues lo hicieron inmortal. En pocas palabras, lo hicieron deidad por su pensamiento puro. Sí, me preguntaron, oye, ¿sabes dónde está el cielo? Y él señaló el corazón. Es como, pues, tenemos el cielo en nosotros mismos. Entonces, por eso lo crearon como deidad. Pues le dieron los secretos de la perfección, y él mismo se convirtió también, pues, en un ser inmortal. Hay una corriente, unas deidades que imperan hasta el día de hoy, pero son pocas las personas que aún le rezan o son devotos. El taoísmo existe hasta el tiempo de ahora, pero el origen de esto se llama los tres puros. Estas tres deidades, específicamente en el taoísmo, nacen a principio de los tiempos, antes de que existiera la tierra, el cielo. Y estas deidades son intangibles. Digamos que son las deidades que crearon el mundo para la civilización china. Por lo tanto, no tienen forma física, pero se representan de una manera corpórea en ciertos emblemas. Ahorita les vamos a mostrar. De hecho, lo podemos ver en la presentación. Están representados como personas. Pues son representaciones artísticas en las que se personifica como tres hombres venerables sentados en sus tronos. Uno de las deidades de los tres puros se llama Yuanshi Tianzun. Es el primero y más importante de los puros conocidos. Es el venerable celeste del comienzo original, o el puro de Jade, así se le denomina. Su existencia comienza junto con el universo, creándose a sí mismo del chi más puro. Pues aquí mencionamos mucho el chi como la energía, como el alma de todas las personas. Entonces, él se creó así como el chi, con el chi más puro. Es el responsable de la creación de la tierra y del cielo, y reside en el primer cielo. Ellos creían que habían como distintos pasos en el cielo, y había distintos cielos. Yuanshi Tianzun representa en la mitología china la energía del universo, la creación y el amor. El segundo de los puros, se llama Lingbao Tianzun. Es el segundo de los puros creado a partir del primero, conocido como venerable celeste del tesoro.
El primer puro creó al segundo puro y pues fue sublime y reside en el segundo cielo, donde existe la máxima claridad. Este ser puro representaba la creación humana, así como también la autoridad, pues en la segunda parte de la creación fue quien separó Yan del Yin y se creó el origen pues, de las cosas, es decir, la separación entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo moral y lo inmoral. Esta deidad pues, fue representada tal como el celeste del tesoro, puesto que él creó a la humanidad, creó a lo políticamente correcto o la autoridad. Entonces, pues que en el tiempo era un autoritarismo pues, muy marcado. El tercer puro, Dao de Tianzun, es el tercero de esta dinastía y fue creado a partir de la unión del primero y el segundo. Es conocido como el venerable celeste del Tao y su virtud. Pues es ser el guardián y fundador de Tao, representando a todas las fuerzas que se encuentran en el planeta. Mencionando el Chi, el Tao Chi, junto es como el equilibrio entre la fuerza y lo espiritual. Entonces, mientras que Dao De representaba el Chi, el poder del Chi, el otro representaba el poder del Tao. Son las deidades más antiguas representadas en China. A través de los tiempos fue creciendo, fue modificándose hasta llegar a deidades pues, nuevas, por así decirlo. Tal es el caso del budaísmo, a pesar de que esta deidad no está marcada tal como deidad, sino como un régimen filosófico o una creencia en el cual todo está bien o sea, todo es neutro. ¿Me explico? Todo está bien o todo está mal. O sea, es algo medible. Entonces es una religión algo extraña, pero también existen religiones distintas dentro de China. O sea, existen muchas religiones que están conformadas por dioses tanto antiguos como modernos. Pues estos más o menos fueron uno de los dioses antiguos dentro de la civilización china. Pues también, como conocemos, uno de los principales monumentos de China pues es la Gran Muralla de China. Esta fortificación fue representada en esta civilización y se extiende a lo largo de la frontera norte y noroeste de China por más de 6.000 kilómetros, o sea, está larguísima. Esta muralla fue construida en su mayor parte por Huangdi, pues fue el primer emperador de China, el 221 al 210 a.C. Como les comentaba, esta civilización nunca fue vencida tal como tal. O sea, sí tuvo batallas donde hubo ciertos bajas, pero siempre salió adelante hasta la fecha del día de hoy. Como conocemos, tenemos en cuenta que la civilización china pues está presente en la actualidad como una de las principales potencias mundiales. Obviamente no es lo mismo que era en esos tiempos antes de Cristo, pero sigue vigente y sigue representándose en su mayoría no con el cristianismo, con sus deidades originales, por así decirlo. Tomar en cuenta que el cristianismo fue impuesto en muchas partes del mundo a partir de la Edad Media, que es lo que vamos a ver ahorita más adelante. Tal es el caso de Grecia. En Grecia existen fuentes escritas desde el segundo milenio antes de Cristo. El país que actualmente se denomina Grecia se conocía antiguamente como Helade, con H y acento en la E, pero políticamente estaba fragmentado en numerosas polis, es decir, numerosas ciudades, que antiguamente se llamaban estados independientes entre sí y que a veces se aliaban o se enfrentaban en guerras. A pesar de ser Grecia o Helade un conjunto de estados o de ciudades, pues
había ciertos problemas, había ciertas dificultades en los cuales pues sí existían de repente batallas entre ellos mismos. Perdón, es que me dio frío. Batallas entre ellos mismos. Entonces, en este caso se representaban pues con ciertas divisiones. Pero fíjense qué importante, aquí ya teníamos el precedente de las separaciones de estados, de las separaciones de ciudades, y tener a Grecia como un solo lugar y ciertos reinados, ciertas ciudades. No sé si han visto la serie de Game of Thrones. También era un rey, pero había distintos reinos, ¿me explico? Bajo ese rey. Entonces eran las distintas casas. Entonces algo así era acá en Grecia. Bueno, las principales dioses de Grecia. Bueno, veamos principalmente el desarrollo de Grecia a partir del tiempo, antes de hablar de lo que son las deidades. En el desarrollo de Grecia, pues se dio durante el gobierno de Pericles, un emperador y político ateniense cuya importancia en el desarrollo de la historia de Atenas pues destaca por la transformación de esta ciudad y principalmente por dar una aportación muy grande a lo que es lo naval y lo comercial. Principalmente era lo comercial, era su forma de ganancia pues mayor, era como que lo que imperaba. El Partenón fue una de las construcciones más emblemáticas de Grecia. La principal diapositiva de Grecia que pueden observar, ese es el Partenón. Durante el periodo de Pericles se construyó este templo. Fue un templo dórico, períptero y representativo del mundo antiguo. Fue construido sobre la Acrópolis de Atenas entre los años 447 y 432 a.C. y fue dedicado a la diosa Atenas, una de las diosas más importantes dentro de lo que es la religión o el politeísmo griego, que es la diosa de la sabiduría y la guerra justa. Entonces era una diosa muy venerada en ese tiempo. Obviamente pues junto con otros que ya conocemos y que vamos a mencionar ahorita más adelante, ¿verdad? Tal es el caso de Zeus, de Poseidón, de Afrodita, de Hércules o Heracles, que es un semidios y después se convirtió en dios, de Hermes, de todas de Hefesto también. Son todas estas deidades que hasta la fecha nos producen una satisfacción escuchar sus hazañas, escuchar sus historias, porque, bueno, al menos en lo personal, porque son deidades que se construyeron a través de hechos heroicos o de mitologías muy extrañas. Entonces está muy interesante lo que es la mitología griega. Entonces, en la religión de la antigua griega, los dioses olímpicos eran los principales dioses del panteón. Moraban en el Monte Olimpo. El Monte Olimpo era como el cielo aquí en Occidente. Bueno, estaba pues Zeus, como lo conocemos, pues es el hijo de Saturno, se le denomina Saturno. Saturno era ya yéndonos a los dioses más antiguos, que eran los titanes, pues Saturno era como el padre de todo. Entonces, él, con la diosa de la tierra, o la madre tierra, no recuerdo bien el nombre, pero el dios de la madre tierra, tuvieron a sus hijos. Entonces, cada vez que tenían un hijo, Saturno se los comía. Hay una pintura muy, muy famosa de un pintor que se llama Goya, que se llama Saturno devorando a su hijo, y representa esto. Entonces él se comía a sus hijos porque él era la única persona que quería reinar, tenía miedo de... Como él había vencido a su padre para reinar al universo, pues él no quería que pasara lo mismo. Entonces en esta mitología, este titán empezaba a devorar a sus hijos, los cuales se los tragaba completos. Entonces,
madre de Zeus, dijo, no, es que cuando nació Zeus, lo escondió. Lo escondió y pues al titán, en vez de darle a Zeus, le dio una roca. Entonces, como él se los tragaba, pues no se dio cuenta, supuestamente, ¿no? No se dio cuenta y se lo tragó, se tragó la piedra. Entonces, después de mucho tiempo, la madre de Zeus se llamaba Rea, que era la diosa como la madre tierra. Rea se le llamaba, Rhea. Entonces, Zeus pues creció escondido, empezó a entrenar, se hizo acá bien fregón para la batalla. Y hasta que ya creció y dijo, bueno, pues voy a rescatar a todos mis hermanos, porque como se los tragaba completamente, pues seguían vivos dentro de su estómago, o sea, pues es mitología griega. Entonces, lo que hace Zeus es abrirle la panza y salen todos los dioses. Entonces, salen todos los dioses y empiezan a batallar con Saturno. Empiezan a batallar se le llamaba la tauromagia, creo que se llamaba la batalla. Fue una batalla muy épica, en la cual los dioses batallaron contra los titanes, porque no nomás era Saturno, eran varios titanes, representados por planetas. Entonces, pues vencieron, y pues Zeus como salvador de estas deidades, pues se coronó como el dios principal, el dios más grande, ¿no? Y pues aquí pues ya pasamos pues a los que son las deidades. Entonces más o menos es el origen de estas deidades. Así es como se crearon. Entonces pues está Zeus, que es el dios de los cielos y soberanía de todo el Olimpo. Está Hades, que es el dios del inframundo. Este dios tenía un casco que lo hacía invisible y podía pues hacer cosas raras de dioses. Entonces era el dios del inframundo. Pues la dios del matrimonio y pues fue la mujer de Zeus. A pesar de que pues, Zeus tuvo hijos con muchísimas deidades, pues también con Hera. Hera era como que la principal. Atenea, como lo mencionamos ahorita, pues la diosa de la sabiduría y la guerra justa. Afrodita, como lo mencionamos ahorita con la deidad china, pues es la diosa del amor y la belleza. Ares es el dios de la guerra y de la injusta. Esta deidad de Ares era muy similar a la deidad pasada de China, que era Luisin, que era también un dios de la guerra, o también como era esta deidad de Egipto, que era Set. Set también eran muy similares tanto Set como esta deidad que mencionamos ahorita, que es Ares. Eran los dioses de la guerra en aquellos tiempos. El mito de Ares y Afrodita. Les voy a platicar más o menos sobre más mitología griega. El mito de Ares y Afrodita es muy interesante por diversas razones. Una de las primeras, pues porque nos habla de un tema que es recurrente en la mitología, que es el extraño vínculo que existe entre lo bello y la guerra, o lo bello y lo feo, lo bello y lo malo. Según señala este mito, el dios de la guerra, que es Ares, se encontró con la diosa de la belleza. Este dios de la guerra se enamoró perdidamente pues, de la diosa de la belleza. A diferencia de lo que hacía con sus otras amantes, decidió cortejarla. Le llenaba de regalos, halagos, para ganar su amor. Los dos pasaban mucho tiempo juntos hasta que Afrodita le correspondió plenamente. Hefesto, que era esposo de Afrodita, pasaba todas las noches en su taller de forja. Hefesto es otra deidad que es la deidad de las justas, de las armas. Entonces pasaba todas las noches en su taller
y los dos amantes aprovechaban esta situación para amarse hasta el amanecer. A Ares siempre le acompañaba un joven llamado Alectrón, que era como su escudero. Él se quedaba vigilando la puerta y su misión era avisarle en qué momento aparecía Helios. Helios es el dios del sol, entonces se representaba por medio del sol. Entonces decía, cuando aparezca Helios o cuando amanezca, pues me avisas para irme. Helios todo lo veía y ellos debían mantener su romance en secreto. Entonces, Hefesto se dio cuenta de tal suceso que separó a lo que es a Ares y al amor, o sea, la guerra y al amor, y para que nunca volvieran a estar juntos. Entonces, obviamente, pues siempre que hay guerra, pues no se hace guerra por amor, ¿me explico? O no batallas muy feliz, que digamos. Entonces, por eso es que la guerra siempre suele ser cruda, y pues el amor, pues otra cosa totalmente distinta. Mientras que el amor dice cero guerra, pues la guerra es guerra, y ya, es odio. Entonces la separación entre el odio y el amor. Pero a pesar de que están muy separados, pues los une una línea muy junta, que pues ya ven que dicen el dicho del amor al odio y un paso. Entonces es referente a eso. También está el dios Apolo, que aparte de Helios, que era el dios del sol, Apolo también era representado como el dios del sol, pero más allá de eso era el dios de la profecía. Era un dios profeta, y Dionisio pues era únicamente el dios del vino, y ya. O sea, era el dios del vino. Pues qué padre, ¿no? No tenía mucho poder más que hacer vino y ya. Pues mientras que el dios de la profecía, pues tenía toda la sabiduría constante. Entonces, como había dioses muy como con poderes padres, por así decirlo, había otros que tenían, pues eran X. Pues tal es el caso también de Hércules, que fue un semidios, un hijo de una mortal porque aparte de los dioses, pues había semidioses. Reconocido como Hércules o Heracles, el cual pues tuvo muchas pruebas. Se les llamaba los 13 trabajos para poder ser parte de la deidad. Aquí pasamos a Roma. En Roma, pues el origen exacto de los dioses romanos se remontan a los pueblos primitivos que fueron hacia la región de Roma. En el principio, pues eran muy pocos los dioses que tenían, aunque siempre fueron politeístas. Estos tenían una serie de dioses para mejorar los cultivos o para la lluvia, y que eran invocados en circunstancias especiales. Las deidades de Roma, a comparación de las de Grecia, son muy similares. De hecho, dicen que es como una copia, que Roma siempre ha sido como una copia de Grecia. Pero pues aquí pues es lo mismo, ¿no? Como que a todos se copian a todo, ¿no? Pero pues la de Roma van a ver ahorita que sí es un descaro muy cañón. Porque sí, las deidades son bien parecidas. Entonces, miren, tal es el caso de Júpiter. Júpiter, como ahorita lo mencionamos, es el nombre romano para el padre de los dioses. Esto me suena como a Saturno, ¿me explico? Por lo tanto, reconoce como al Señor de los cielos, y él administra la justicia, y se le asocia generalmente con atributos tales como el rayo, el águila y un centro, que era como el tridente de Zeus. Entonces, aquí es la comparativa. Júpiter, muy similar a Zeus. Neptuno, pues era muy similar a Poseidón. Neptuno era el dios de los mares, mientras que Poseidón pues era el dios de los mares, del agua, por lo que todos los seres vivos acuáticos están obligados a adorarlo, igual que Poseidón. Es reconocido por elementos tales como un carro acuático y un tridente, igual que Poseidón. Entonces, pues sí eran así como que cosas muy específicas, que pues eran plagios, haz de cuenta.
También estaba la diosa Minerva, nada más y nada menos que era la comparativa del dios Ares. Minerva era la diosa de la guerra y la justa, de la inteligencia, y se les reconoce también por ser la hija de Júpiter, y se le representa con una lanza, un escudo y un casco. A Hades también se le representaba con una lanza y con un casco. Venus era una representación muy similar también a lo que es Afrodita. Venus, de hecho, dicen que es la misma deidad. Afrodita le denominan como Afrodita de Venus o solo Venus, pero Venus es la deidad en Roma, mientras que Afrodita es la deidad en Grecia. Venus es la diosa del amor, nacida de la espuma del mar. Es sin duda una de las más populares, también representando como la fertilidad y la belleza. Sus atributos, o ¿cómo se puede representar? Digamos que los encargados de exponer a todos estos dioses siempre han sido los artistas, tanto escultores como pintores, como cantores y poetas. Entonces, en este sentido, una de las representaciones más emblemáticas de Venus, que era por medio de simbología, casi todos los dioses se representaban por simbología, porque pues, muchos artistas los pintaban de forma diferente. Entonces, uno de los simbolismos más representativos de Venus era una concha marina, una paloma y una espada. Tal es el caso de una pintura muy famosa, que es el rostro de Venus que tenemos aquí, que si quieren, pueden investigar, pongan pintura de Venus y les va a salir una de las pinturas más famosas de Venus. Entonces, en este caso, en el año 300 a.C., la ciudad griega de Alejandría fue fundada por Alejandro Magno en la costa mediterránea de Egipto. Aquí es como da paso al mundo griego y romano antiguo, que es lo que va a denotar o va a marcar, por así decirlo, la separación entre Grecia y Roma. Roma, durante los siglos III y los siglos II a.C., fue catalogado y se enfrentó con Roma y Cartago en 3 conflictos bélicos que se les conoce como guerras púnicas. Son de los hechos históricos más importantes dentro de la civilización romana. Pues fue la causa de guerras y fue el dominio del mar Mediterráneo. Roma fue quien venció en esas 3 batallas en los años 60 a.C. al 40 a.C. Ahí inicia el periodo de triunviratos. En el primer triunvirato, destaca la figura de Cayo, es decir, el emperador Julio César, quien extendió el vasto territorio gobernado por Roma y triunfó en la guerra civil hacia los 48 a.C., y la que permitió proclamarse como gobernante absoluto de Roma, y posteriormente un grupo de senadores defensores de la República lo asesinaron en el año 46 a.C. Y aquí es donde terminó el periodo de Cayo Julio César Octavio Augusto, que así se llamaba, un nombre cortito, que fue un emperador muy importante. Luego, el sobrino nieto de Julio César, también llamado Cayo Julio César Octavio Augusto, que es el sobrino nieto de este emperador, pues él reinó desde el 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, o sea, sí, su reinado sí fue algo largo, puesto que a pesar de que los defensores de la República asesinaron a Julio César, Julio César Octavio Augusto, vamos a decirle Octavio Augusto para no equivocarnos, pues se caracterizó por un periodo de paz y prosperidad. Entonces no había batallas, no había guerra, no había rebelión, en lo cual pues hubo un desarrollo cultural bastante amplio, bastante vasto. Pues fue conocido como la era Augusta, y pues restauró la unidad y esta Roma dañada por las batallas, por esas 3 batallas que resultaron bastante críticas pues para esa sociedad en ese tiempo. Roma fue la primera civilización nutrida por el helenismo griego,
Y por supuesto, un poderoso imperio que pasó de la monarquía a la república y de la república al poder imperial del César, o emperador romano, tras la derrota de la Átila de Cartago para crimentar a Roma, por siempre sintetizando así su práctico y bélico con los gustos sublimes de la herencia griega. Aquí pues de lo que le decíamos, pues tenían muchos referentes de Grecia. Una de las principales construcciones de esta civilización, pues es algo que todos hemos escuchado hablar, que es el Coliseo Romano. Fue construido entre los años 69 y 69 y 79 después de Cristo. Fue un lugar de espectáculos circenses y de luchas entre cristianos y leones. Como lo mencionábamos la clase pasada, ellos esclavizaban cristianos y los ponían a pelear porque ellos, a pesar de que ya estaba el cristianismo a todo lo que da, pues ellos todavía eran politeístas, entonces esclavizaban cristianos y los ponían a pelear. Su verdadero nombre se llamaba el Anfiteatro Flavio. Sin embargo, se le denominó Coliseo por una estatua que se desapareció, que era la colosal estatua de Nerón. Muy bien. En la Edad Antigua, también se denominaba, después de todo esto, con el flujo o con el crecimiento del cristianismo, creció algo pues importante, que fue la Edad Media. En este panorama de la Edad Media, pues ya iba como que a la par del régimen romano, pero pues estaba por otros lados. En el periodo que data desde la caída de Roma en el año 476 hasta la caída de Constantinopla en 1453, inició en este año, que lo llamamos el 476, con la caída de Romano de Occidente, tras las invasiones bárbaras, y se distingue como una edad orientada por la fe, y pues el predominio total de la Iglesia Católica. Al suroeste de Europa es donde más se asentó este panorama, o esta edad. Se sobrevive en el periodo bizantino, y también sobrevive por el Imperio Romano de Oriente. Por otra parte, el Imperio Árabe o Islámico es otro reino relevante a partir del siglo VII, que era como la contraparte del feudalismo. El feudalismo, la consolidación de los turcos hacia 1071, y en Jerusalén, pues fueron las cruzadas a partir de 1095. Corresponden a una nueva etapa de la Edad Media. Hay que aclarar que las cruzadas eran estas batallas que se rigieron por el rey y para el cristianismo, todo en nombre de Dios. Y eran nada más que batallas en las cuales convencían a los grupos islámicos a pertenecer con esta religión, a pertenecer a la religión cristiana, puesto que el Islam pues era politeísta. Entonces, ¿cómo hacían esto? No llegaban y decían, oye, pues ¿has escuchado hablar de Jesús? O sea, no llegaban a su casa y les tocaban y, oye, ¿has escuchado hablar de Jesús? Pues permíteme hablarle de la palabra del Señor. O sea, no, había guerras, había batallas, entonces era por medio de conquistas. Por medio de conquistas se iban marcando estas batallas. Entonces, pues era algo de imposición, y lo cual, por ello, la Iglesia Católica o el cristianismo fue avanzando o fue esparciéndose tanto por todo el mundo, por las conquistas a obligación que pues ellos daban, y se les denominaba como cruzadas. Las cruzadas permitieron una mayor influencia cultural entre Oriente y Occidente, así como la difusión de la poesía árabe en Europa. La decadencia del feudalismo, el auge del comercio de los burgos y el peste del año 1221 y el surgimiento de las universidades marcaron la última fase de la Edad Media.
Pero aquí es importante mencionar que hubo unos antecedentes a la Edad Media. Tras derrotar a Cartago durante las guerras púnicas que ahorita mencionamos, el poder imperial de Roma se extendió al norte de África y del Mar Egeo, el Mediterráneo y hasta el Medio Oriente. En Egipto, en Palestina y en Judea, la persecución de los cristianos fue una práctica que distinguió el Imperio Romano hasta el siglo V después de Cristo. A pesar de que los cristianos también persiguieron a otras civilizaciones, también hubo en Roma pues una persecución en contra de los cristianos, y es por eso que los llamaban al Coliseo Romano y todo esto. La decadencia del Imperio Romano quedaba marcada con las dinastías de los Severos, que data del año 1193 al 235, y el deterioro del ejército y la crisis económica, puesto que como había muchas batallas, pues la economía iba disminuyendo, iba en decadencia. Entonces también influyó esto a la invasión de los pueblos bárbaros denominados así, porque como no creían en el cristianismo, pues ok, eran bárbaros. Como eran politeístas, eran bárbaros. A los nórdicos, bárbaros. A los vikingos, pues también bárbaros. Otro factor que coayudó al debilitamiento del imperio fue la persecución de los cristianos, como lo mencionamos ahorita. Un sector de resistencia y que se fortalecía de una manera moral y espiritual. Mientras el poder de Roma se corrompía por sus excesos, Roma estaba como perdido en todas sus riquezas, en todos sus imperios, y lo cual Constantino I el Grande, que fue emperador romano en el 306 o 337, fundó Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Romano de Oriente, que ya era la dominación hasta Oriente. Virtió el cristianismo y concedió la libertad de culto a los cristianos. Esto dio paso a la libertad de creencia entre los cristianos y los politeístas, al menos en esa zona. Posteriormente, en el año 395, el emperador Teodosio divide a Roma en Imperio Romano de Occidente, con sede en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital o sede en Constantinopla. La ruina de Roma se hizo patente a mediados del siglo V después de Cristo. Entonces, este cristianismo empezaba a adquirir los tintes de una religión hegemónica, es decir, una sola religión, una de las más significativas características de la Edad Media. Ok, uno de los principales o de los acontecimientos a recalcar o a relucir dentro de la Edad Media, pues vendría siendo la subsistencia del Imperio Bizantino hacia la caída del siglo IV. El Imperio Bizantino, parte de Oriente del Imperio Romano, sobrevivió a una caída que se le denomina como la caída del Imperio de Occidente en el siglo V. Su capital fue Constantinopla. Está en Turquía actualmente y se denomina como Estambul. Su vigencia se prolongó hasta los otomanos y lo tomaron en 1453. Aquí ya era un desorden total. El arte, a pesar de esto, el arte y la arquitectura de este periodo se caracteriza por el estilo bizantino, que evolucionó para satisfacer las necesidades de la Iglesia ortodoxa. Aquí ya empezamos a ver todo este crecimiento en cual arquitectura, en el cual universidades, en el cual textos, en el cual arte, en el cual pintura. Todo esto fue gracias a la Edad Media, o sea, se explotó en la Edad Media. A diferencia de la Iglesia Católica, en la cual la veneración de las santas reliquias fue habitual hasta el final de la Edad Media, la Iglesia Oriental movió el culto popular a los íconos. Dichos retratos de santos y vírgenes representados en posición frontal solían ser imágenes estilizadas, aunque podían realizarse sobre distintos soportes como pinturas, murales, mosaicos. Generalmente se pintaban en pequeñas tablas, se le denominaban frescos
a este tipo de pinturas se les denominaba frescos, que son como los que mencionábamos ahorita. El arte bizancio comparte a la ciudad abstracta de los íconos. Es decir, aquí ya teníamos una representación grande, una representación creciente dentro de todas estas representaciones artísticas, en las cuales revolucionaron al mundo como lo que conocemos en la actualidad, puesto que muchas bases, tanto musicales como plásticas refiriéndonos a una estructura o a una escultura física o a una pintura. También había muchos poemas, cuentos, cantos. Entonces, todo esto revolucionó, siempre enfocándose a Dios o a esto católico o a los santos. Entonces, aunque se enfocaban mucho en este tipo de doctrina, pues fue un crecimiento muy exponencial, muy grande hasta la actualidad en cuestión de arte, en cuestión de construcciones, incluso la arquitectura se revolucionó mucho, porque mientras que otras culturas se concentraban, sí, también hubo muchos avances dentro de la filosofía, digamos en Roma o en Grecia, pero en la Edad Media se revolucionó mucho la parte artística, la parte musical, la parte de pinturas. Se le denominaba como arte sacro, el arte denominado hacia Dios o hacia Jesucristo. El método habitual para la decoración de las iglesias bizantinas fue mediante el uso de mosaicos con representaciones compuestas por pequeñas piezas. Tal es el caso de cristal coloreado o revertido en pan de oro, así se le denominaba, que cubría la superficie del interior de los muros y las bóvedas, produciendo un misterioso efecto luminoso que se aceptaba perfectamente al carácter religioso ortodoxo. En la arquitectura, la obra cumbre del primer periodo del siglo VI después de Cristo, con Justiniano, fue la Catedral de Santa Sofía. Si pueden también investigar sobre esto, pónganle Catedral de Santa Sofía para que vean la magnitud y la construcción tan bella que hicieron con esa catedral. Santa Sabiduría en Constantinopla. Después de la conquista otomana, en 1453, la iglesia se convirtió en una mezquita y actualmente es un museo. O sea, ahorita ya no rige como iglesia, después fue una mezquita hindú y luego ya fue un museo. Pero la construcción es muy bella. La hegemonía del cristianismo en Europa occidental en el siglo V después de Cristo logra su hegemonía, valga la redundancia, en el siglo IV y al siglo V, cuando el emperador de Constantino I, el Grande, junto con su coemperador Licinio, promulgaron un escrito, edicto de Milán, mediante el cual se impulsaba la tolerancia religiosa. El cristianismo se arraigaba con Bizancio y se expandió por amplias zonas de Europa durante el medievo. Uno de los defensores más importantes del catolicismo romano fue Agustín de Hipona, quien aportó un método sistemático de filosofía a la teología cristiana para que luego, después de su muerte, lo mencionaran como San Agustín, lo santificaron. Es uno de los padres apologistas de la fe, al igual que lo fueron Jerónimo y Ambrosio, que San Jerónimo y San Ambrosio. Estas personas, a pesar de pertenecer ya y que fueron santificados, San Agustín es uno de los teólogos o de los filósofos más importantes a nivel mundial, porque no solo hizo revoluciones a través de la religión, sino hizo revoluciones a través de la conciencia humana. Era muy similar su forma de pensar a la forma de pensar de los antiguos pensadores chinos, lo cual revolucionó a la Iglesia Católica y al pensar de la teosofía de una manera muy grande.
Él a pesar de ser beatificado, de ser santificado y de pertenecer al clérigo o a la Iglesia Católica, pues él siempre se cuestionaba, porque era el filósofo de la Iglesia Católica, así se le denominaba a él. Siempre se cuestionaba su propia religión. Entonces, a pesar de que la mayoría de los religiosos decían de que cuestionarse era pecado, o cuestionar era pecado, o decir que si Dios existía era pecado, pues para San Agustín de Hipona, pues era como, pues ¿por qué no me voy a cuestionar mi propia religión? Si es mía. Si voy a creer en algo, debo de estar seguro que es verdad. Entonces, él revolucionó toda una forma de pensar, tanto en lo católico como en las personas que no eran católicas, incluso científicos actuales, personas que no tienen una religión, que pueden ser ateos, que pueden ser agnósticos, que no profesan la religión católica como tal, ponen a Agustín de Hipona como un ser iluminado, como un ser consciente, como un ser pues diferente. Entonces dio mucho de qué hablar, dio muchos escritos muy importantes que hasta la actualidad se toman en cuenta. Y pues él estuvo en un periodo del año 354 al 430 después de Cristo. El surgimiento del imperio carolingio pues fue al unificar Carlomagno en el siglo VIII a los reinos bárbaros de Europa Occidental, que fue Francia y Germania. Carlomagno pues nació en el 742 y murió en el 814 después de Cristo. Carlomagno fue el rey más destacado en Europa durante la Edad Media, primero como rey de los francos y luego como emperador de los romanos. El ejército franco obtuvo la victoria sobre otros numerosos pueblos y estableció su dominio en la mayor parte de Europa Central. Se caracterizó por la formación de escuelas y promovió la cultura grecorromana. En el año 800, el Papa León III, porque ya teníamos papas, lo coronó emperador y así difundió y defendió la fe cristiana. Y pues él murió en el año 814, como ahorita lo mencionamos. Carlomagno fue un emperador clave para la historia del medievo, puesto que hizo muchos avances. Pues él defendió mucho a lo que es la Iglesia Católica. A lo mejor si él no hubiera estado o si no hubiera existido, pues a lo mejor no estaríamos regidos el porcentaje mayor o los adeptos mayores pues, a nivel mundial en la Iglesia Católica. Porque pues como sabemos, a nivel mundial la Iglesia Católica es una de las religiones más fuertes, tiene el porcentaje mayor. Ok, aquí pasamos a otro tema que es la influencia del Islam y la expansión de la civilización árabe del siglo VII. Aquí estamos con Mahoma, el Palacio de Alhambra y el Corán, que es otra religión, que es otra forma de pensar y es muy, muy, muy interesante. Desde la perspectiva histórica y religiosa, destaca la figura de Mahoma, que fue un profeta árabe a quien se le atribuye la fundación del Islam en el siglo VII en la península arábiga. Durante la estancia de Mahoma en la Meca y Medina desde el año 612, Alá, que era el dios que representaba al Islam, le hizo algunas revelaciones que se encuentran contenidas en las páginas del Corán. El Corán es un texto sagrado que es como la Biblia del Islam. La persona que practica el Islam es un musulmán. O sea, los que practican el Islam son musulmanes, ¿verdad? El Dios es Alá y uno de los principales exponentes o de los principales que dieron a relucir esta religión es Mahoma, que de un periodo del 570 después de Cristo a 632 después de Cristo. Ok, en la dinastía Nasari inició la construcción de esta impresionante fortaleza, que es el Palacio de Alhambra. Se inició en Granada. Sin embargo, el Palacio Real que hoy se conserva
fue construido por Yusuf I en 1984 y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fíjense, se inició con Muhammad I, que fue el primer rey de la dinastía Nazarí, pero se terminó de construir hasta 1984. O sea, duró muchísimo tiempo en construcción. Es una construcción hermosa, es una construcción gigantesca. Cuando puedan buscarlo ahí en internet, póngale Palacio de Alhambra. Alhambra con H entre la L y la A. Para que lo busquen, está impresionante, está bien bonita esa construcción. Ok, uno de los desarrollos del feudalismo dentro del sistema de la producción agrícola y del autoconsumo y fortalecimiento del señor feudal, pues fue principalmente entre la élite y el terrateniente, al menos desde el siglo IV. En Europa occidental, el feudalismo fue un sistema pues contractual en relaciones políticas y militares. Entre estos miembros, salía mucho la nobleza que se caracterizó por la conexión de feudos, tierras y trabajo, a cambio de una presentación política y militar. Este contrato era sellado por un juramento de homenajes y fidelidad. Una vez que el feudalismo demostró su utilidad local, pues empezaron a salir los reyes, los emperadores, y lo adoptaron para fortalecer estas monarquías. Estas monarquías que dieron paso al feudalismo y alcanzó una madurez en el siglo VI, y tuvo su máximo apogeo en el siglo VII y en el siglo VIII. En la presentación que les puse, únicamente vienen los temas que están en su guía. Quise hacerlo de esta manera para invitarlos a adquirir esta guía. Está de una manera, sintetizado de una manera muy padre. En esta presentación les puse únicamente los temas, los nombres de los temas, para que ustedes los puedan ir representando o poniendo en comparación con lo que les estoy impartiendo y con lo que tienen en su guía. Ok, en el desarrollo de las cruzadas, ya mucho tiempo después, en el año 1095, por el Papa Urbano II, como una empresa religiosa y militar para recuperar los sitios santos en el Oriente. Es lo que les mencionaba ahorita. Empezaron a hacer este tipo de batallas, de conquistar ciertas zonas, pues para tener más adeptos, para que la Iglesia Católica fuera la que imperara en ese tiempo. En el año 1095, los cristianos de Europa Occidental comenzaron las expediciones militares conocidas como las cruzadas. El Papa Urbano II proclamó la primera cruzada como la finalidad de propagar al cristianismo, y recuperar el territorio de la Tierra Santa y combatir así a los musulmanes. Los musulmanes ya tenían sus deidades, ya tenían su Corán, ya tenían todos ellos creían en Alá. Pero pues los cristianos dijeron, caray, no, es que nosotros somos la única religión, somos el único Dios, tenemos al único y soberano Dios. Entonces empezaron a imponer por medio de estas cruzadas. En la primera cruzada logró ganar muchas batallas. Sin embargo, en 1144 los musulmanes conquistaron su primera victoria. Dentro de todas estas batallas perdidas de los musulmanes, pues pudieron conseguir al menos una victoria. Obtuvieron bastantes, pero esta fue la primera. Le obliga el papado a proclamar una segunda cruzada sin conseguir grandes logros. En 1187, el papa Gregorio VIII proclamó una tercera cruzada, en la cual se destaca el monarca de Inglaterra, Ricardo I, Corazón de León, así se llamaba el vato, en 1157 a 1199. Payaso, ¿no? Corazón de León. Bueno, tiene su precedente. Entonces, me gustaría que también investigaran por qué Ricardo I era Corazón de León. Se los voy a poner en la plataforma para que lo puedan ustedes ahí expresar. Ok, lo proclamó la tercera cruzada
Ricardo I, Corazón de León, aunque se trató de la cruzada más grande de todas, no consiguió conquistar Jerusalén. Guillermo I, el conquistador del rey de Inglaterra, pues fue un conquistador duque de Normandía. Invadió Inglaterra y fue coronado como el rey de este país en 1066 hasta 1087. Fíjense, a pesar de que hubo estas 3 cruzadas que fueron grandes y que hubo muchos muertos, tanto del lado cristiano como del lado musulmán, no pudieron conquistar a los musulmanes, a Jerusalén. Guillermo I, el conquistador, que fue el duque de Normandía, como lo comentamos ahorita, durante su reinado sí pudo conquistar, pero conquistó Escocia, sometiendo a los normandos y a los sajones, y ordenó la realización de un censo de las tierras de su reino para determinar los impuestos que sus súbditos deberían entregarle. Hasta encuestas quedaron registrados en un libro que se llamaba Normandia Book, Domesday Book, que el Guillermo I, el conquistador, pues era un rey que era muy avaricioso, que simplemente se enriqueció de todos sus súbditos, de todos sus seguidores. El surgimiento de las universidades en el siglo VII y del arte gótico en la etapa de la renovación urbana burguesa dio un precedente tanto artístico como filosófico, y como de conocimiento y como cultural. O sea, fue un crecimiento exponencial en la civilización muy, muy grande. En el siglo VII se crearon las primeras universidades en Europa. La Universidad de Cambridge, fundada en el siglo VIII, que hasta la fecha sigue estando vigente. Obviamente, pues ya con otras carreras, otras maneras de llevar el crecimiento de esto. En el arte, pues principalmente pues fue el arte gótico, que surgió alrededor del año 1140 y se desarrolló en el campo de la arquitectura civil y religiosa, las esculturas, las vidrieras, la pintura mural y sobre la tabla los manuscritos miniados, así se les llamaba, que es pintado de una manera muy minuciosa, y las diversas artes decorativas. El término gótico lo emplearon por primera vez los tratadistas del Renacimiento, en sentimiento peyorativo, para referirse al arte de la Edad Media. Este tipo de construcciones eran pues unas construcciones bien hermosas. De hecho, aquí en Chihuahua tenemos únicamente una construcción gótica, o sea, gótica bien, por así decirlo. Y es una iglesia que está en la calle 11, me parece, pero no recuerdo el nombre de esa iglesia, pero es en la calle 11. En esa calle, sobre la 11, está esa construcción. Es un templo, una iglesia católica, y esa es una construcción nórdica. La Sagrada Familia se llama. Aquí me acaban de decir un pajarito. Se llama la Sagrada Familia y esa es una construcción gótica. Y pues es la única construcción gótica al 100% que tenemos aquí en Chihuahua. La guerra se originó después de todos estos avances. El gótico apareció después del romanticismo a lo largo de la Baja Edad Media y hoy en día se considera uno de los momentos más importantes desde el punto de vista artístico en Europa. Es decir, fueron avances arquitectónicos, fueron avances filosóficos, sociológicos, psicológicos, en los cuales hubo un despertar de conciencia, un despertar de creatividad, un despertar de arte, para así hacer las construcciones, de la construcción de esta, ¿cómo se llama? Aquí en París, la iglesia de Notre Dame, que fue una catedral, que es francamente 100% gótica. La Universidad de Cambridge en Inglaterra también tiene construcciones góticas.
Entonces, pues fue un avance tanto artístico como de pensamiento muy grande. Y pues después se creó, después de este tiempo de paso o de revolución cultural y artística, hubo una guerra importante entre Inglaterra y Francia por el control territorial del norte de Europa y de los Países Bajos en Normandía, sobre el Mar del Norte. A esta guerra se le denominó como la Guerra de los 100 Años y se duró de 1337 a 1453. La Guerra de los 100 Años es el conjunto de conflictos bélicos en el que se enfrentaron las dos grandes potencias europeas en ese tiempo, que fuera Inglaterra y Francia, misma que duró desde de 1337 hasta 1453, como lo mencionábamos ahorita. La guerra se originó por la presentación del rey inglés, Eduardo III. Pues él quería ocupar el trono francés. El manifiesto, al ser el heredero legal al trono de Francia, debido a que su madre Isabel de Francia era la hermana de Carlos IV, último soberano francés de la dinastía de Capetos. Sin embargo, para Inglaterra no era esto algo válido, no era esto algo correcto, por lo cual Eduardo III mencionó y quiso quitarle el reinado al rey de Francia. Entonces, la caída de Constantinopla bajo el poder del Imperio Otomano Turco en 1453 fue un hecho que simboliza el final de la Edad Media. Ahorita vamos a hablar un poco de finalizar la Edad Media, pero la próxima clase, como lo mencionamos, vamos a hablar, mientras estaba todo este revuelo de la Edad Media, hubo varios ataques sobre las civilizaciones nórdicas, sobre las civilizaciones vikingas. Entonces vamos a hablarles un poco de lo que son las deidades de las civilizaciones vikingas, las costumbres de la civilización vikinga, y también pues la caída o el inicio del fin de la caída de la Edad Media, y pues que fue la caída de Constantinopla. Después de la caída de Constantinopla bajo el poder del Imperio Turco en 1453, la ciudad se convirtió en la capital del Imperio Otomano Turco hasta 1923, y desde 1918 hasta 1923 Gran Bretaña, Francia e Italia ocuparon la ciudad, y en 1930 su nombre cambió oficialmente por el de Estambul, el que conocemos ahorita en la actualidad. Ahí es como que el corte de la Edad Media o la caída de la Edad Media con la caída de Constantinopla. Entonces, la próxima clase vamos a retomar lo que es la Edad Media, y a su vez vamos a también comparar religiones o como preceptos o deidades de nórdicos, que es Odín, Thor, Loki, todas estas deidades que pues gracias a la cultura popular actual pues podemos conocer un poquito más y podemos tener precedentes, aunque pues nada que ver a los precedentes que nos menciona la televisión, a lo que en verdad es o como en verdad fueron. Entonces bueno, pues por mi parte sería todo, les agradezco su atención y pues nos vemos la próxima clase. Gracias.